Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión vamos a sumergirnos en un tema muy interesante y es el mundo misterioso del systemd en Linux. Ahora, si eso te suena a jerga incomprensible, no te preocupes, vamos a desmenuzarlo poco a poco de la forma más simple que yo pueda, con una analogía y alguna que otra anécdota personal. Este episodio está pensado especialmente para estudiantes de informática o entusiastas curiosos que jamás han tocado un sistema Unix en Linux. Es decir, si nunca has oído hablar de systemd o no tienes idea de lo que es un sistema de arranque, este podcast es para ti. Ponte cómodo, prepárate un café o un té o tu bebida favorita y acompáñame en este monólogo informal donde yo hablo y systemd tiembla. Bueno, systemd no tiembla, más bien arranca servicios. Comencemos. Antes de empezar en materia, aquí va el plan del episodio. Primero explicaremos qué es systemd, luego contaremos cómo vino a reemplazar el antiguo sistema de arranque sysvinit, después veremos qué hace systemd cuando enciendes tu ordenador, hablaremos de las famosas units o unidades de systemd y cómo systemd gestiona los servicios de tu sistema. Más adelante exploraremos cómo maneja los logs del sistema con Journal, el diario secreto de tu Linux. Daremos una introducción muy sencilla a cgroups, un concepto de control de recursos, y repasaremos una breve historia con sus controversias, ya que systemd fue muy polémico en su día. Y finalmente cerraremos con un resumen de ventajas y desventajas básicas de systemd, explicada con ejemplos de la vida cotidiana. Pues vamos a arrancar, ¿vale? ¿Qué es systemd y por qué existe? Empecemos por lo básico. ¿Qué es systemd? Probablemente hayas oído de que systemd es un sistema de inicialización o un gestor de servicios en Linux. Suena formal, pero podemos imaginarlo como de forma más sencilla. Systemd es esencialmente el director de orquesta de tu sistema Linux. Cuando tienes un ordenador con Linux, systemd es el responsable de coordinar que todos los músicos, es decir, servicios y procesos del sistema, comiencen a tocar en armonía. Es un conjunto de programas o suite de software que se encarga de iniciar y configurar el sistema operativo y de lanzar todos los servicios de fondo necesarios. De hecho, los autores de systemd lo describieron como una pieza fundamental del sistema operativo, un bloque de construcción básico. Su nombre sigue la convención de los daemons de Unix para terminar en D. Es decir, systemd simplemente significa system daemons. Daemons gestiona el sistema, el daemon que gestiona el sistema. ¿Por qué existe systemd? Bueno, antes de systemd, los sistemas Linux usaban principalmente un esquema de arranque heredado de Unix llamado systemvinit, sysvinit. Este sistema de inicio tradicional llevaba décadas funcionando, pero tenía sus limitaciones. Piensa en sysvinit como ese viejo coche fiable, pero básico. Funciona, te lleva del punto A al punto B, pero no le pidas más lujos modernos. Los procesos de arranque con sysvinit eran secuenciales y lentos. Arrancaba los servicios uno tras otro en un orden predefinido, lo cual hacía que encender un Linux fuera como seguir una lista de tareas en serie. Además, sysvinit dependía de scripts de shell o línea de comandos escritos a mano para iniciar y detener el servicio, lo cual podía ser un poco engorroso y propenso a errores. En resumen, hacia finales de la década de 2000, muchos en la comunidad veían la necesidad de modernizar el proceso de arranque y gestión de servicios en Linux. Ahí es donde entra systemd, ¿vale? Fue desarrollado con la intención de reemplazar el sistema de inicio heredado de Unix systemv por algo más eficiente y coherente con las tecnologías modernas de Linux. En abril de 2010, Leonard Poeteren, un ingeniero de Red Hat, y otros colaboradores lanzaron la primera versión de systemd. Su objetivo era ambicioso: mejorar la manera de iniciar el sistema, hacerlo más rápido y unificar la forma en la que se configura el servicio en Linux sin importar la distribución. En otras palabras, systemd nació porque hacía falta un cambio. Los sistemas que habían evolucionado, los servidores y escritorios requerían arranques más veloces, administración más fina de servicios, mejor manejo de dependencias, y sysvinit simplemente se estaba quedando viejo. Podemos decir que systemd existe para traer el proceso de arranque de Linux al siglo XXI. Sus creadores querían que el sistema aprovechara mejor los procesadores multinúcleo, iniciando cosas en paralelo que pudieran reaccionar a eventos.
y que ofreciera una plataforma unificada para que todas las distros se comportaran de una forma más consistente. En palabras del propio Poettering, systemd busca ser un componente siempre en evolución que rastrea el proceso en tecnología y elimina diferencias y sentidos de distribuciones. En resumen, systemd es el gerente central de un sistema Linux moderno, arranca el sistema y lanza y supervisa servicios y proporciona herramientas para que todo esté bajo control de una forma estandarizada. Existe porque el antiguo sistema init no daba para más en un mundo de computadores modernos que necesitaba arrancar más rápido y adaptarse dinámicamente. Ahora veamos cómo es exactamente systemd y cómo tomó el trono sysvinit. systemd y sysvinit el relevo del viejo init. Hablemos un poco de la historia y de la batalla de systemd versus sysvinit. Durante décadas, sysvinit fue el método predominante para arrancar sistemas tipo Unix, incluyendo Linux. ¿Cómo funcionaba? Imagina que en tu casa cada mañana sigues un ritual fijo. Primero te despiertas, luego enciendes la cafetera, después prendes la ducha y luego la tostadora. Y no puedes hacer B hasta que terminas A. Pues esto era sysvinit, una serie de pasos secuenciales. Cuando Linux arrancaba sysvinit, ejecutaba los scripts de inicio en orden, uno tras otro, según el nivel de ejecución o run level configurado. Un run level era básicamente un estado predefinido del sistema. Sysvinit ejecutaba los scripts correspondientes a ese run level para poner en marcha los servicios necesarios. El problema es que este enfoque lineal no aprovechaba bien el hardware moderno. Si un servicio tardaba, todo lo demás tenía que esperar. Además, configurar servicio con sysv significaba lidiar con muchos scripts customatizados en etc init.d y convenciones distintas para cada distro. Era como si cada distribución de Linux fuera un país con sus propias leyes de tránsito. Similar idea, pero detalles distintos, lo que complicaba la vida a desarrolladores y administradores. Systemd llegó a cambiar esto radicalmente. La filosofía de systemd era paralelizar y automatizar en vez de hacerte esperar a que el café termine de colocarse antes de tostar el pan. Systemd intenta hacer muchas cosas a la vez. Cuando el sistema arranca, systemd no carga servicios de forma secuencial como systemv, sino en paralelo, aprovechando que mientras unas tareas se inician, otras pueden correr simultáneamente. Por ejemplo, puede montar sistema de archivos, iniciar la red y lanzar el servidor gráfico, casi al mismo tiempo. Si sabe que ninguna depende estrictamente de que la otra termine, esto acorta muchísimo los tiempos de arranque. De hecho, una de las razones prácticas por las que systemd fue adoptado ampliamente es porque hizo que Linux iniciara más rápido en muchas situaciones. Ya no es ese arranque eterno línea por línea, ahora ves múltiples cosas sucediendo a la vez. Otra diferencia es como si se configuraran y gestionaran los servicios. Systemd introdujo el concepto de units y archivos de configuración declarativos para cada servicio. Con sysv, los desarrolladores tenían y escribían scripts de shell complejos para manejar cada demonio, cómo arrancarlo, cómo pararlo, qué hacer si se reinicia, etc. Con systemd, cada servicio viene con un archivo de unidad sencillo que declara qué necesita y cómo ejecutarlo. Si systemd se encarga del resto, esto hace que la configuración sea más fácil y estandarizada. Además, systemd es retrocompatible, todavía puede ejecutar esos viejos scripts de sysv si es necesario para no romper compatibilidad. Es decir, cuando las distribuciones migraron a systemd, no fue un salto al vacío, se aseguraron de que los servicios antiguos siguieron funcionando bajo el paraguas de systemd. En la práctica, systemd actúa como el traductor de un script de init clásico, pero la idea es que todo el mundo eventualmente use las nuevas units. Ahora, ¿cómo systemd reemplazó a sysvinit en la práctica? Fue gradual y algo polémico. La primera gran distribución a adoptar systemd por defecto fue Fedora en 2011. Luego vino un efecto dominó, otras distros importantes fueron probando y saltando al barco. Por ejemplo, Debian lo incluyó como default en la versión 8 Jessie lanzada en 2015. Ubuntu, que originalmente utilizaba otro init llamado Upstart, finalmente cambió el systemd en 2015. También a partir de la versión 15.04, para 2015 la mayoría de las distribuciones principales ya habían adoptado systemd como sistema de inicio predeterminado. Esto incluye además de las mencionadas a Red Hat Enterprise Linux 7, CentOS 7, Arch Linux, OpenSUSE, Mandriva, entre otras. En unos pocos años, systemd pasó de ser el nuevo
a ser el estándar de facto. Imagina la situación como un cambio generacional. SysVinit era el mismo administrador de la oficina, con años de servicio, pero métodos anticuados. Y systemd era el joven dinámico que llega con nuevas ideas, automatización, mejor uso de tecnología. Al principio algunos empleados, o distribuciones Linux, mejor dicho, desconfía, pero realmente necesitamos cambiar al jefe. Pero al ver la nueva mejora, la eficiencia, acabamos aceptándolo. Aunque alguno que otro montó su propia oficina aparte, ya que no le gustaba el cambio. Uno de los ejemplos es Debian, que era un fork, que es un fork de Debian sin systemd, hecho porque la gente no quería el jefe nuevo. Y de hecho hubo muchas distribuciones que decidieron seguir, hubo no sé si un sysma, no sé si es la palabra correcta, pero sí hubo distribuciones que decidieron ir por su cuenta, ¿vale? Resumiendo, systemd reemplazó sysv aportando velocidad, consistencia y más control. En lugar de un arranque lento y manual, tenemos un arranque rápido y automatizado. En lugar de script por doquier, tenemos configuraciones estándar. Y en lugar de distintos sistemas de inicio en cada distro, ahora casi todo Linux utiliza systemd para bien o para mal. Más adelante hablaremos de las quejas y resistencias que hubo en esta transición, pero antes conozcamos mejor cómo funciona systemd por dentro. Empezando por su ruido ante el arranque, systemd, el arranque de Linux. Ahora imaginemos que presionas un botón de encendido en tu ordenador, que ocurre exactamente con systemd. Esta es la gran escena inicial donde systemd entra en acción. En un sistema operativo Linux moderno, cuando el kernel termina de cargarse en la memoria, lo primero que hace es iniciar un programa llamado init. Inicialmente init era sysv, pero hoy en día ese init es systemd. Así que systemd es literalmente el primer proceso que corre en el espacio de un usuario durante el arranque de Linux. Se le asigna el identificador de proceso 1, lo cual le da un estatus especial. Systemd es el padre de todos los demás procesos de usuario que vendrán después. Esto significa que cada programa, cada servicio que ves en tu sistema, directa o indirectamente ha sido lanzado o al menos supervisado por systemd. Podemos comparar systemd con un director de cine al inicio de la jornada de rodaje. Cuando gritan acción, systemd comienza a orquestar cada actor o servicio según el guión, pero antes de los actores, systemd se asegura de preparar el set, monta los sistemas de archivos necesarios, inicia procesos esenciales de bajo nivel y configura el ambiente base para que los servicios puedan correr. Por ejemplo, systemd monta sistemas de archivos raíz, monta temporales y puede iniciar cosas como configuración regional, nombre de host, todo muy temprano en el proceso. Luego systemd mira cuál es el estado objetivo en el que debe arrancar el sistema. Sysv tendríamos run levels, en systemd tenemos target, unidades de destino. Normalmente en un PC escritorio el target por defecto es el graphical target, que significa arrancar el sistema en modo gráfico con interfaz de usuario. Systemd lo sabe porque hay un enlace simbólico de default target que apunta a graphical target, entonces calcula todo lo que tiene que indicar para alcanzar ese estado. Esto incluye servicios como el servidor gráfico, gestores de login, el entorno de escritorio, los servicios de red, de sonido, etc. Además de todos los servicios de fondo que detecta el hardware. Cron, tareas programadas o equivalentes. La gracia es cuando systemd entiende las dependencias, sabe por ejemplo que para llegar a graphical target primero necesita tener multi-user target y para ese necesita ciertos servicios de red, etc. Así que systemd crea un árbol de dependencias y empieza a lanzar procesos en el orden adecuado. Y aquí viene lo divertido técnicamente. Systemd paraleliza todo lo posible. Si el servicio A no depende del B, systemd los arrancará a la vez para ganar tiempo. Por ejemplo, puede iniciar al mismo tiempo el servidor web y el servidor de impresión. Si no tienen nada que ver el uno con el otro, si V hubiera sido secuenciales sí o sí. Systemd también emplea trucos inteligentes como activación por socket. En ciertos casos, en lugar de arrancar un servicio inmediatamente, crea un socket y espera. Si algún programa intenta usar ese socket, systemd detecta la conexión e inmediatamente lanza el servicio para que atienda. Esto permite no cargar ciertos servicios que realmente hagan falta, ahorrando recursos y tiempo de arranque. Volviendo a la analogía del director de cine, imagina que systemd tiene un asistente con cronómetro y un walkie-talkie en cada departamento. En lugar de decir que empiece maquillaje, esperemos a que termine.
Ahora vestuario, esperemos ahora luces, systemd, dice todo mano a la obra a la vez, maquillaje, vestuario y luces comienza en paralelo. Eso sí, luces espera que el generador eléctrico esté encendido antes de encender reflectores, ok. Ese espera al generador sería la dependencia. systemd maneja este tipo de lógica automáticamente. El resultado, nuestro sistema está listo para arrancar antes, ¿vale? Con una sincronización bastante buena. Durante el arranque puede imaginar systemd imprimiendo mensajes de muchos servicios iniciando. A veces parecen llover líneas simultáneamente, la paralelización en acción, y si algo falla, systemd lo notará y podría bien reintentar o marcar el fallo y seguir con lo demás si es no crítico. Además, systemd configura los targets especiales como Basic Target, Network Target, etc. Y va cumpliendo metas hasta alcanzar Graphical Target, o sea que tu objetivo final. Una vez terminado el proceso de arranque, systemd sigue corriendo en segundo plano como PIT 1 durante toda la sesión. No se cierra ni nada, se queda ¿vigilando qué? Pues que todos los servicios que lanzó. Aquí systemd se convierte en un guardián de los procesos. Si un servicio se muere inesperadamente, systemd se entera y puede decidir si reiniciarlo automáticamente. Si un servicio lanza sus procesos, systemd los mantiene agrupados para que no queden zombies sueltos por el sistema. Incluso cuando apagas o reinicias la máquina, systemd es quien coordina el orden correcto. Por ejemplo, primero detiene los servicios, luego desmonta archivos, etc. para un apagado limpio. En fin, el papel del systemd en el arranque es ser el maestro de ceremonias. Desde que el kernel los invoca, él dirige todo el espectáculo hasta que el sistema está listo para usar. Es interesante mencionar que técnicamente systemd reemplazó por completo la secuencia de arranque tradicional y los run libres de sysv ya no se ejecuta viejo script uno a uno. Ahora systemd maneja esas etapas bajo su control. También integró otras tareas que antes hacían programas separados durante el arranque, como inicialización de dispositivos, UDEP o la carga de módulos, considerándola en su proceso. Para resumir esta sección con una metáfora, arrancar Linux con MD es como arrancar un día un hotel de lujo donde un gerente eficiente, systemd, enciende las luces y activa la canalización, abre la cocina, pone música ambiente y le dice al personal que empiece a atender todo casi al mismo tiempo. En cambio, con el viejo sysv init sería como si el recepcionista tuviera que hacer todo en secuencia. Primero abre la puerta, cuando termina va y enciende la luz de la cocina, luego arranca la calefacción y luego va a la cocina a encender la cafetera. Mucho más lento, por eso systemd se ha vuelto un tan popular, cumple muy bien su rol en el arranque, haciendo que Linux esté listo en menos tiempo de forma más organizada. Las units de systemd, servicios, tareas, timers y más. Bien, vamos a ver este concepto. Llegamos a un concepto clave en systemd, las units o unidades. ¿Qué son exactamente? Pues son la forma que systemd entiende y organiza todo aquello que puede manejar. Systemd piensa en unidades, cada servicio que inicia, cada tarea programada, cada punto de montaje de disco, cada socket de red que escucha, todo eso para systemd es una unidad con un nombre y un tipo. Podemos imaginarla como piezas de Lego o fichas de un rompecabezas que systemd va encajando para armar su pieza, para armar su sistema, ¿vale? Cada unidad es como una tarjetita de instrucciones que le dice al systemd cómo gestionar un recurso particular. Estas instrucciones vienen en archivos de texto con una estructura muy sencilla dentro de etc, dentro del lib systemd o etc systemd. Pero no nos meteremos en la sintaxis, nos quedaremos con la idea general. Existen varios tipos de unidades, cada uno con su propósito. Los tipos más comunes son Service Units, son quizás las principales, representan servicios de fondo o daemons, por ejemplo, sshd.service, que es el servicio de SSH, o MySQL Service, que sería la base de datos MySQL, etc. Una unidad de servicio le dice a systemd cómo iniciar el demonio, cómo detenerlo, qué dependencias tiene, y otras opciones como reinicio automático cuando dice systemd iniciar servicio X, systemd carga la unidad con X service y sigue sus instrucciones. Target Units. Estas son especiales, no son servicios en sí, sino grupos de unidades usados para lograr un estado del sistema. Como mencionamos, equivalen grosso modo a los run levels tradicionales. Por ejemplo, multi-user
Target, Graphical Target o Rescue Target. Un target simple tiene una lista de dependencias que debe activarse cuando ese target se activa. Es como un punto de sincronización. Para alcanzar X necesita haber lanzado A, B y C. SystemD puede entrar en más de un target a la vez, a diferencia de los runner levels de SysV, donde solo podrías entrar en uno a la vez. Por ejemplo, Graphical Target incluye a Multi-User Target dentro, así que está simultáneamente en modo multiusuario y gráfico. Piensa en Target como etapas del sistema, son agrupaciones lógicas. Timer Units, unidades de temporizador, el reemplazo moderno de cron, un timer es básicamente una tarea programada en vez de un cron tab separado. SystemD te permite tener unidades, .timer se disparan servicios en horario intervalado específico. Por ejemplo, podría tener backup timer que activa backup service todos los días a las 3 de la mañana. Los timers hacen que SystemD se encargue también de la planificación de tareas recurrentes usando su propio mecanismo. Un timer unit suele venir acompañado de un service unit del mismo nombre, que es el que ejecuta cuando suena la alarma. Esto integra muy bien las tareas programadas con el resto de servicios. Sockets unit, unidades de socket, recuerda que mencioné antes la activación por socket. Estas unidades representan sockets de comunicación que SystemD debe abrir y escuchar. La idea es que en lugar de iniciar un servicio de servidor de inmediato, SystemD puede abrir el puerto y esperar. Cuando llega una conexión, el socket unit activa el correspondiente service unit para manejarla. Esto es útil para servicios que no necesitas corriendo todo el tiempo, sino cuando alguien los usa. Por ejemplo, el clásico CAPS unit que activa CAPS service, es el servicio de impresión cuando algo intenta conectarse al puerto de CAPS, técnicamente avanzado, pero muy útil. Mounts units o unidades de montaje representan puntos de montaje del sistema de archivos. Reemplaza al tradicional etc fsetup, que en cierto modo, SystemD puede gestionar montaje y desmontaje declarados como unidades mount, por ejemplo, home.mount, para montar la partición home. De esa forma, el montaje de disco entra en la misma filosofía de unidades dependientes. De Big Units, SystemD crea unidades para dispositivos de hardware conocidos. Hardware reconocido, es decir, esto se integra con UDEV para que pueda depender de dispositivos también. Tareas especiales, hay otros como swap o memoria de intercambio, pero bueno, tampoco quiero marear sobre este tipo de unidades, ¿vale? Basta saber que SystemD abarca muchos tipos de unidades, prácticamente todo es una unidad, un servicio, un dispositivo, un punto de montaje, un socket, un temporizador, un objetivo, todo tiene una representación unificada. Esta uniformidad es una de las fortalezas de SystemD. En vez de tener mecanismos separados para cosas separadas, uno para demonios, otro para montaje, otro para cron, otro para hot plug, dispositivos, SystemD lo maneja todo bajo el mismo paraguas de units y dependencias, como un mega control central, donde las luces, la calefacción, la música, la alarma de casa, todo están conectadas a la misma consola y puedes decir, enciende la escena noche y se encienden las luces tenues, sube la calefacción, pone música suave, etcétera, ¿no? Bueno, me fui un poco lejos, pero bueno, se entiende, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del usuario, de un usuario o administrador, las units hacen más fácil interactuar con los servicios. Uno puede consultar el estado de una unidad, habilitarla para que la arranque con el sistema, deshabilitarla, reiniciarla, todo con comandos uniformes. Ya no importan los detalles internos de cómo se llama el script etc init.d. Con SystemD ya sabes gestionar una unidad, sabes gestionar cualquier servicio, casi de cualquier distro moderna. Por ejemplo, supongamos que quieres explicar qué es una unidad a un compañero no técnico. Podría decirle que es como una ficha de dominó con nombre y apellidos. SystemD tiene una caja llena de fichas. Cada ficha tiene escrito algo como Apache Web Services, cómo iniciarlo, cómo detenerlo, etcétera. Cuando SystemD arranca, cuando le pides que inicie ese servicio, busca la ficha y sigue las instrucciones. Y hay fichas especiales como Graphical Target, que en realidad dice esta ficha se considera completa cuando se levanta la ficha A, B y C y D. Bien, continuemos. SystemD arranca cuando le pides que inicie un servicio
Busca las fichas, sigue las instrucciones, hay fichas especiales como Graphical Tiger, en realidad dice, esta ficha se considera completa cuando se levanta ficha A, B, C y D. Simplemente, MD simplemente sigue la cadena. Un detalle entretenido del creador de systemd, Leland Pottery, es que adora Pokémon y llamó Pokémon Send Out a su formato de nomenclatura de unit. Bueno, es broma, esto me lo acabo de inventar, pero bueno. Lo cierto es que los nombres de unit suelen ser bastante descriptivos y la convención es simple. Nombre, recurso tipo, por ejemplo, Ginix Service no sé qué, Bluetooth.service, Backup Timer, etc. Vale. Que nadie se crea el bulo ese de los Pokémon, porque si no ya a partir de aquí me puedo buscar un lío. Bien, para no alargarnos más, las units en lenguaje de systemd, cuando entendemos los tipos básicos de unidades, entendemos que pueden cargarse systemd, así que recordemos estos principales: servicio, que es .service, programa de fondo que podemos iniciar de tener, target, un estado conjunto de servicio, timer, un evento temporizado que lanza el servicio, o socket, un puerto canal de comunicación para activar los servicios. Enseguida veremos cómo systemd usa estas units para gestionar los servicios de forma inteligente. ¿Cómo gestiona systemd los servicios? Una de las tareas principales de systemd es ser un gestor de servicios. De hecho, se denomina System and Service Manager. ¿Qué implica gestionar servicios? Pues básicamente iniciarlo cuando corresponde, monitorearlo mientras se corre y detenerlo ordenadamente cuando hace falta y reiniciarlo en caso de ser necesario. Todo eso con conocimiento de qué depende, ¿no? sysv init, si un servicio se caía, era tu problema levantarlo de nuevo o tener algún script vigilante. Mientras systemd vino a la idea de supervisar los servicios, aprovechando que es padre de todos los procesos. Systemd puede saber si un demonio terminó inesperadamente, si la unidad de servicio está configurada. Systemd con restart on feature, systemd automáticamente lo reinicia. Esto es genial en servidores, por ejemplo, si algún bug falla, tu servidor web cae, systemd actúa como esos sistemas en las pelis de naves espaciales que te dicen reiniciando monitores en 3, 2, 1, ¡pam! Servicio arriba de nuevo. Así que robustez es una palabra clave. Systemd hace que los servicios puedan ser más robustos con mínima configuración. Otra característica es que el orden del arranque y apagado, systemd sabe qué servicio arrancar antes que otro y también sabe en qué orden hay que pararlos. Por ejemplo, un servidor de base de datos debería arrancar antes que las aplicaciones que la usan y al apagar estas aplicaciones deben centrarse antes de bajar la base de datos. Con sysv esto se haría con scripts y numeritos de orden de inicio y paro. Con systemd cada unidad declara necesito que X activo antes que yo o lo que sea, ¿no? Systemd gestiona servicios como un jefe de proyecto eficiente. Imagina un jefe que tiene una lista de empleados y tareas. Sabe quién depende cada quien. Si alguien falla en su tarea, el jefe se entera de inmediato y le dice: oye, inténtalo de nuevo, y busca un plan B. Si alguien quiere tomarse el día libre, el jefe verifique que no deje colgado a los otros antes de dejarlo salir. Una tecnología que mencionaba antes y que es crucial aquí son los cgroups o los grupos de control. Systemd usa grupos de control o ggroup para agrupar los procesos de cada servicio. Esto significa que incluso si un servicio al arrancar crea procesos hijos, systemd puede seguir controlándolos como unidad. En los viejos tiempos, un demonio podía escaparse fácilmente hacia un for y el proceso padre terminaba, dejando un hijo huérfano adoptado por init, pero init no sabía realmente a qué servicio pertenecía. Systemd, mediante cgroups, agrupa todos los procesos por servicio y sabe que estos bits pertenecen a Apache Service. Así, cuando te dicen el estado, puedes listar todos esos subprocesos y si decide detener el servicio, systemd mata todos los procesos de grupo de ese servicio, no se escapa ninguno. Hay un detalle de todo esto, es la capacidad de impedir que los procesos se escapen, incluso si hacen doble fork. Es una de las mejoras notables de sysv. En sysvx, algunos demonios usaban la técnica de doble fork para separarse del terminal y correr en segundo plano. Eso hacía que init perdiera la pista del proceso real. Systemd no se deja engañar gracias a cgroups. Ningún proceso se sale de su radar. Podemos bromear que systemd es como un administrador paranoico que le pone un chip GPS a cada empleado
por más que corras por la escalera de incendio, él sabe por dónde andas. En términos de sistemas, eso es muy útil para mantener. Además de seguimiento, CGRUPS permite mantener el control de recursos. Systemd puede limitar cuánta CPU, memoria o ancho de entrada y salida consume el grupo de servicios y evitas que, por ejemplo, un servicio acapare toda la CPU y deja al resto sufriendo. Esto no es tan transparente para un novato, pero es bueno saberlo. Systemd también ayuda a hacer bastante balanceo de recursos entre servicios como usando CGRUPS. CGRUPS vendría a ser, como decir, este conjunto de procesos no debe pasarse de 2 GB de RAM y 50% de CPU. Systemd ofrece comandos a través de la herramienta systemctl para consultar estado de servicio, ver registros rápidos, etc. Otra ventaja es que Systemd facilita el enable-disable de servicios. Atrás quedaron los días de manipular el acceso simbólico en etcrc.d y Systemd también integra gestión de sesiones de usuario, login ID o login D, lo cual maneja login, cierre de sesión, suspensión de sistema y demás, pero no lo profundizaremos. Bien, vamos a ver el registro de logs con Systemd Journal, el diario de Systemd, y es que todo sistema operativo lleva un diario, queramos o no. Es decir, va dejando constancia de eventos importantes, qué errores ocurrieron, qué servicios iniciaron, si hubo intentos de acceso, etc. El Linux tradicionalmente este error se hacía con syslog, que recuperaba mensajes y guardaba archivos de texto plano. Cada aplicación podía escribir su propio archivo de log y syslog en sí era administrado por demonios como rs-syslog y syslog-ng. Systemd, fiel a su espíritu integrador, también trajo su propia solución, journald, el demonio Systemd encargado de los registros. Systemd journald es un servicio que inicia un conjunto junto con Systemd y recoge información de diversas fuentes y almacena un log centralizado llamado journal. La diferencia entre los tradicionales, principalmente que el journal de Systemd es un registro unificado y con ciertas características modernas. La primera es que es centralizado, en vez de tener múltiples archivos dispersos, journal te permite consultar todos los mensajes en un solo flujo temporal. Estructurado y filtrable, los mensajes de journal tienen metadatos, se pueden filtrar fácilmente usando herramientas como journalctl. Formato binario, esta es una parte muy polémica para algunos, ya que journal almacena los logs en formato binario propio, no en texto, y esto es bastante polémico, ya que en los antiguos sistemas Linux bastaba con hacer un cat desde una distribución, desde un LAICD y saber en qué había fallado el sistema. Y aquí no funciona esto, ¿vale? Pero, bueno, decir de que a pesar de que se guarda en formato binario, no quiere decir, vamos, necesita journalctl para verlo, ¿vale? El motivo de esto es técnico. El formato binario permite indexar, comprimir y asegurar la integridad de las entradas del log de forma de texto que el texto simple no podría hacer. También ahorra espacio y es más rápido de buscar, pero claro, los administradores de la vieja escuela no les hizo mucha gracia por no poder leer simplemente con un cat lo que sea, ¿no? A mí me resulta muy raro usar systemctl. También es cierto que los nuevos sistemas operativos tienen, digamos, mucha estabilidad. O sea, es muy raro que Apache te dé problemas. Al contrario de cuando yo empecé allá por el año 2009. De todas formas, Systemd puede configurarlo para reenviar todos sus logs, archivos de texto tradicionales, aunque por default no esté configurado. Persistente o volátil, según config. Por ejemplo, por defecto, algunas distros journal solo guarda en memoria, pero si crea la carpeta barlog journal guardará los registros de forma persistente en el disco. Muchas distros ya la activan persistentemente para que puedas ver logs de boots anteriores. Puedes configurarlo como buenamente quieras, ¿no? Vale, otra de las características que tiene esto es completo del arranque temprano. Journal arranca muy temprano con el Systemd y recorre mensajes del propio proceso de arranque y del kernel. En la práctica, como vemos esos logs con la herramienta journalctl, pero como prometimos no usar comandos, describiremos mentalmente lo que hace. Te permite ver todos los registros, filtrar por servicio, por rango de fecha, buscar palabras clave, etc. Podemos comparar journal con un diario unificado, incluso con una caja negra de avión.
Imagínate que antes de cada departamento de tu empresa llevaba un cuaderno de incidencias separado y si quería investigar un suceso tenía que recopilar todos los cuadernos y alinearlos por hora. Journal es como la empresa que ha instalado un sistema electrónico donde los departamentos reportan al mismo diario central con etiquetas de esto viene de seguridad, esto es redes, etcétera, ¿no? ¿Y qué hay del syslog tradicional? Pues muchas distros mantienen el RS syslog o similar, corriendo además Journal. Por compatibilidad o por si quieres logs de texto plano, Journal puede alimentarlo, es decir, Journal recorre todo y luego envías a RS syslog escribiendo lo que sea, log, syslog, etcétera. Algunas configuraciones más minimalistas directamente confían solo en Journal y no instalar RS syslog. Esto es algo bastante configurable, ¿vale? Un detalle simpático, los desarrolladores incluyeron en Journal funcionalidades curiosas, como por ejemplo los logs pueden ser coloreados según severidad cuando los ven terminar para distinguir errores o infos, etc. También Journal puede registrar metadatos como la UID del usuario, el nombre del comando, etc. Bien, vamos a ver los cgroups, el control de grupos de procesos. Detengámonos un momento en ese término que sonó técnico, cgroups. Lo mencionamos antes cuando hablábamos de cómo systemd mantiene los servicios bajo control. Cgroups es la abreviatura de control groups o grupo de control fue una característica introducida en el Linux kernel hace ya bastante tiempo y se hizo muy famosa porque es una de las tecnologías clave detrás de los contenedores como Docker, pero sin desviarnos. ¿Qué es un cgroup? De manera muy simple, un cgroup es un mecanismo del kernel para agrupar procesos y asignarles límites o medidas de recursos. Recursos como que tanto CPU pueden usar, cuánta memoria RAM puede usar, cuánta entrada y salida de disco, etc. Antes de cgroups, los procesos en Linux podían ser limitados individualmente en algunos aspectos, pero no teníamos una forma sencilla de manejar un conjunto de procesos como la unidad de cuánto a recursos. Con cgroup nos permite decir estos bits pertenecen al grupo A, el grupo A que tiene permitido usar, digamos, 500 MB de RAM y 20% de CPU como máximo. El grupo B tiene 1 GB de RAM y 80% de CPU, etc. También se puede usar para prioridades, para contabilizar usos y para algo superior útil, matar todo un grupo de procesos de un plumaz. Systemd utiliza cgroups principalmente con dos fines. Uno, seguimiento de procesos como servicio, como explicamos, todos los procesos lanzados por un servicio. Systemd los mete en un cgroup único. Y dos, aplicar límites a configuraciones de recursos. Systemd te permite definir cuánto se puede usar de un servicio. Otra capacidad de cgroup es priorizar, puede dar más peso a un grupo que a otro, y systemd igualmente puede aprovechar esto, por ejemplo, hacer que el servicio del sistema crítico tenga prioridad de CPU, que es un servicio de baja importancia. Un beneficio indirecto de usar cgroup es la limpieza. Cuando detienes un servicio, systemd simplemente le dice al kernel eliminar el cgroup de este servicio y el kernel se encarga de determinar cualquier proceso que quede dentro. Para ser justo, systemd no inventó cgroups, solo se apalancó de ellos, pero integrarlo fue un paso muy inteligente que mejoró cómo se administraban los servicios en Linux. En fin, espero que te haya quedado claro una idea general de los cgroups, sin volverte loco, agrupación y control de recursos para procesos y usado por systemd para domar servicios hambrientos y mantenerlos en su corral. Bien, vamos a ver una breve historia y controversia de systemd. Ya mencionamos que systemd vio la luz en 2010 de la mano de Lenan Pottering y Kai Silver, ¿no? Ambos trabajaban en Red Hat. Lenan ya era conocido por haber creado otro demonio ampliamente usado, que es Pulse Audio, el servidor de audio en Linux, así que no era ajeno a las polémicas. Systemd fue presentado como una propuesta en esos años y rápidamente llamó la atención. En 2011, Fedora, la distro comunitaria patrocinada por Red Hat, decidió ser la pionera y lo habilitó por default. Esto fue un statement fuerte. Fedora suele estar a la vanguardia, pero también indicaba que Red Hat probablemente planteaba adoptarlo en Rigel, lo cual ocurrió en su distribución de Red Hat Enterprise Linux 7 un par de años después. Si otras distros se fueron sumando, Arch Linux 2012 dijo que sí, vamos con systemd. OpenSUSE también alrededor de 2013. En el punto álgido fue cuando vino con Debian, la venerable Debian, que debatió en 2014 qué init usar para la próxima versión. Hubo un comité técnico discutiendo systemd Upstart versus otros.
Finalmente Debian optó por systemd, lo que se implementó en Debian 8 Jessie y con Debian cediendo. Ubuntu también la acabó abrazando en 2015, pese a que inicialmente había invertido su propio init, Upstart. Al final Upstart quedó obsoleto y systemd ganó ese duelo. Para 2015-2016 prácticamente todas las grandes distribuciones Linux usaban systemd. Ya lo dijimos antes, Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, Arch, Mandriva, solo algunas pocas permanecieron con alternativas. Gentoo afección OpenRC, Debian nació como fork de Debian sin systemd, Alpine Linux siguió con OpenRC, Slackware se quedó con scriptbsd sysv por un tiempo, pero en el mainstream systemd se volvió ubicuo. Las controversias, ¿por qué systemd fue polémico? Aparte por la razón evidente de los binarios, ¿no? Desde fuera uno pensaría que es un software que hace las cosas mejor. ¿Cuál es el problema? Veamos los puntos principales que levantaron críticas y por qué esto es importante para entender los haters de systemd y también sus defensores. Uno de ellos es la complejidad del tamaño. Muchos críticos argumentaron que systemd era demasiado complejo y grande, que sufría de feature creep, es decir, no esperaba crecer incorporando más y más componentes, acostumbrados a la simpleza de un init que básicamente lanza script, vieron systemd como un monstruo de código. De hecho, systemd no es solo el init, trae journal de los logs, login de sesión, networkd, gestión básica de red, team scroll, UDF, manejo de dispositivos. Es una suite enorme de 60-70 binarios. A quienes aman la filosofía, una cosa y hazla bien, de Unix, fue prácticamente un golpe fuerte, ya que sintieron que systemd estaba violando ese principio. Lo veían como un all-in-one, entrometido en terrenos que antes eran de otras herramientas especializadas. Un desarrollador resumió esta crítica en una frase mordaz: systemd es prácticamente el segundo kernel de Linux en términos de alcance. Esto obviamente es una hipérbole, pero refleja la percepción de ser algo gigantesco. Monolitismo y centralización. Relacionado con lo anterior, se le critica a systemd ser monolítico en el sentido de que pone muchas funcionalidades bajo un mismo paraguas y que si systemd falla, todo el sistema podría venirse abajo. También estaba centralizando demasiado el control de una sola entidad. Había quien lo comparaba con un pulpo, incluso con un embrujo de pulpo, metiendo tentáculos en login, en network, en mode, reemplazando herramientas tradicionales. Algunos llegaron a decir que systemd era una especie de cáncer que se extendía, fuerte palabra que causó flames. La preocupación era: systemd están entrelazando dependencias por todas partes. Al final, para usar KDE necesitarás systemd para nombre también, con lo cual los mantenedores de distro no tendrán más remedio que adoptarlo si quieren que esas piezas de software funcionen. Y efectivamente muchos proyectos de escritorio integraron cosas que asumía systemd. Por ejemplo, no quiso utilizar login indirectamente, lo que forzó a los distros sin systemd a buscar parches o alternativas. Los detractores veían como systemd arrastrando todo el ecosistema hacia él, quitándole la libertad de elección de init. Esta controversia llevó a la creación de Debian sin systemd y otras distros porque usuarios, desarrolladores se sentían, en sus palabras, forzados a usar systemd. Filosofía Unix, mencioné antes Prolecarco. La filosofía Unix es la idea de tener programas pequeños, modulares, que hacen una cosa y la hacen bien y que se puede combinar. Systemd fue acusado de violar esto al ser un gran programa con muchos componentes bajo la misma sombrilla. Errores y estabilidad. En los primeros años systemd tuvo obviamente bugs. Al ser PID 1 muchos bugs eran notables. Cada vez que systemd ocasionaba un problema en la distro era munición para sus detractores. Hubo incidentes famosos con un bug que permitía cierta secuencia de un archivo de unidad dieran permiso root en ciertas condiciones, o cuelgues difíciles de depurar. Con el tiempo systemd maduró bastante, pero esa percepción inicial de puede ser inestable preocupó a admin veteranos. No querían problemas en sus servidores por un init experimental. Portabilidad. Otra de las polémicas que tuvo systemd fue su diseño específicamente para Linux y para muchas APIs de Linux, por lo que no es portable a otros sistemas de tipo Unix tipo BSD. A algunos esto les molestó porque fragmentaba la idea de que el init
entre Unix Lite, ¿vale? Configuración y aprendizaje, aunque systemd simplificó muchas cosas, también introdujo nuevos conceptos, Unix, target, etc. Hubo que releer manuales, aprender comandos nuevos. Algunos sysadmin con décadas de experiencia les fastidió tener que reaprender lo básico de administrar servidores. Imagínate que llevas 20 años usando usando etc init.de Apache Start y viendo que los logs están en log message. De pronto cambian las reglas y ahora systemctl star Apache y cuando es con journal ctl-u apache.service, ese choque cultural causó resistencia. systemd no tiene curva de aprendizaje, sino un precipicio de aprendizaje, ¿no? Decía, había por ahí, mucha gente que decía esto, ¿no? Con el tiempo, muchas de las predicciones catastróficas no se han materializado. systemd a estas alturas, 2025, se considera estable y confiable por la mayoría. Aquellos que no lo querían han encontrado sus propios nichos, pero al principio la cosa fue tan áspera que Renan Pottery recibió amenazas y ataques personales en línea que lo llevaron incluso a alejarse un tiempo de las redes sociales. Resumir la controversia, podremos listar pros y contras percibidos. Ventajas destacadas por partidarios: arranque más rápido y eficiente, mejor manejo de dependencias, reinicio automático de servicio, logs centralizado, configuración estandarizada en todas las distros, características modernas, gran apoyo de fabricante y comunidad. Críticas de detractores: demasiado complejo y gordo, contrario a la filosofía Unix de simplicidad, tendencia a forzar a todos a usarlo, difícil de entender del todo por su alcance y sospechas de aumentar la superficie de ataque por tener más código corriendo. Ventajas del systemd: arranque más rápido, el sistema systemd enciende tu Linux como un microondas, no como un horno de leña. Para realizar el inicio de servicio reduce el tiempo muertos, mejor gestión de dependencia y servicios fiables y configuración unificada y sencilla. Journal, la bitácora systemd, facilita mucho la vida al diagnosticar problemas, todos los mensajes en un solo lugar, filtrables, con marcas de tiempo coherentes, etc., ¿no? Funcionalidades integradas, systemd trae pequeños regalos incluidos que antes requerían herramientas externas, no necesitas instalar Chrome, systemd ya tiene timers, quieres que un servicio solo arranque cuando alguien se le conecta al puerto, no necesita SIPnet, systemd lo hace con el Socket Activation, ¿vale? Amplio soporte de comunidad, no es una de las características per se, pero vale la pena mencionar esta característica de que systemd es usado por casi todos. Hay mucha documentación, foros, experiencia colectiva, etcétera, ¿no? Desventajas de systemd: complejidad de tamaño. systemd es muy grande, su base de código y alcance es mucho mayor que init tradicionales. Esto puede hacer que se dispare la posibilidad de bugs. También significa que entender todos los componentes requiere una curva de aprendizaje considerable. Monolitismo, que aunque systemd está modularizado internamente, el hecho de que el PID 1 maneje tantas cosas hizo que algunos temer un single point of failure, es decir, que si systemd se cuelga todo el sistema. Menos transparencia, los viejos administradores adoran abrir un script init y ver, aquí ejecuta esto, aquí lo ejecuta lo otro. systemd viene con muchas cosas que pasan tras bambalinas sin ningún tipo de transparencia. Filosofía Unix y portabilidad: systemd rompió con la tradición de Unix de herramientas diminutas y universales. También al ser solo para Linux las habilitó para que no pueda ser portable a FreeBSD o MacOS. Consumo de recursos: los sistemas muy pequeños o embebidos, systemd puede considerarse pesado. Ocupa más RAM que inits ultra livianos como BusyBox o Runit. En conclusión, systemd ofrece grandes beneficios prácticos a cambio de una mayor complejidad interna y el sacrificio de parte de esa simplicidad tradicional. Para la mayoría de usos, las ventajas superan con creces las desventajas. Por eso se ha vuelto dominante dentro del mundo Linux este estándar, ¿no? Como casi todo, no hay respuesta universal si es systemd bueno o malo. Eso depende del contexto y ya veremos con el tiempo a ver cómo queda todo esto, ¿no? Pues nada, voy dejando aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Si os ha gustado, podéis dejarle like. Y sin más, me voy despidiendo. Un saludo, hasta la próxima. Chao.